Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. ¿Queréis ver cómo preparamos este prototipo para Metro Málaga? No te pierdas este vídeo. Bueno, en definitiva necesitan tener dentro de una botonera un botón que pulse A y un botón que pulse opción B. Eso es de manera inalámbrica para dar una señal fuera del tren, ¿vale? Este es el prototipo inicial que nos traen. Y lo que quieren hacer es una réplica parecida. El problema que tienen es que la alimentación fluctúa mucho, al parecer, y va a ser unos 25 voltios la tensión de alimentación, con lo cual esta plaquita, que es el mando a distancia, la tenemos que alimentar a 12 voltios estabilizada. Con el estabilizador que trae aquí, al parecer no es suficiente, estas placas se le están quemando, así que nos han pedido a ver si somos capaces de hacer algo parecido y que funcione con esas tensiones de alimentación. Vamos a utilizar un conversor de CDC que es mucho más estable que el 7812 simplemente y un condensador, que es lo que trae ese montado, y la presentación que vamos a dar es esta, ¿vale? Esta es nuestra presentación. Si queréis ver cómo está hecho el interior, os dejo en cámara rápida cómo hemos realizado este prototipo. Como siempre, nos vemos al final del vídeo. Lo primero que hacemos es analizar la placa electrónica que nos traen y podemos observar que esto es un mando a distancia, que nos trae el mando a distancia, es similar a este, y aquí lo único que tenemos es una fuente de alimentación y nosotros lo vamos a sustituir por el módulo de CDC, que soporta muchísimo más amperios y mejor las fluctuaciones. Vamos a utilizar una placa de prototipo y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro mando a distancia. Para poder liberar la placa vamos a medir qué tamaño, qué dimensiones necesitamos cubrir y vamos a recortar nuestra placa de la mejor forma posible. Aquí tenemos los dos pulsadores A y B, que son los que vamos a tener que sacar hacia afuera, y simplemente le vamos a soldar en paralelo una borna y ya está. Aquí tenemos nuestra placa de alimentación, que es igual de grande que el mando a distancia. Podríamos ponerlos así en tipo sándwich, uno encima del otro, pero como la caja que tenemos tiene bastante superficie, lo vamos a poner uno al lado del otro. Vamos a ver de qué manera podemos colocar las dos placas para aprovechar mejor la placa taladrada y así recortarla y que nos sirva para dos unidades. Creo que esta es la mejor opción, así que vamos a marcar por la zona de punto. Y esta placa se puede recortar con unas tijeras simplemente tirando por el centro de los circulitos. Aquí tenemos, vamos a quedarnos con esta placa y vamos a empezar a ver dónde posicionamos cada una. Vamos a dejar el mando a distancia arriba del todo y en la zona de abajo vamos a colocar el circuito DC-DC. Abrimos nuestra caja para ver cómo es por dentro, si tenemos superficie o tenemos preparado, troquelado algún sitio para poder atornillar la placa, y si no, pues la pegaremos en el fondo. Una vez abierta, posicionamos nuestras plaquitas. Yo creo que la podemos recortar de larga también, no nos hace falta tanto largo, aunque entra en la caja, pero vamos a recortarlo un poco. Vamos a ver cómo pegamos estas dos placas a nuestra placa de prototipo. Aquí abajo vamos a colocar nuestra porna, que es donde se va a enganchar la alimentación y los dos pulsadores externos. Como no entra la regleta, no entra en los taladritos que trae la placa de prototipo, lo que vamos a hacer es con el taladro manual vamos a repasar los orificios para hacer que entre y así podamos introducirlo y soldarlo cada uno en su sitio.
Estas regletas o bornas se pueden vienen macho hembrada y se pueden enganchar una al lado de la otra. Así que para darle un poquito de más robustez, las vamos a dejar pegadas. Hemos ido separado una azul y dos negras para que haya diferencia de colores entre la entrada de alimentación y las dos bornas de pulsadores. Vamos a recortar la parte de abajo. Voy a dejarle un poquito de largo porque ahí voy a pintar con el rotulador, por lo menos donde va positivo, donde va negativo, y así damos un poquito de más información por si alguna vez abren la placa o la caja, que sepan dónde va cada cable. Aunque lo vamos a dejar todo conectado y demás, pero bueno, siempre cuanto más información dejemos, mejor. Estañamos un poquito las puntas de las bornas para que no salgan hacia afuera. Y ahora lo que vamos a empezar es a montar ya nuestra placa. Voy a dejar taladrado por aquí arriba por si hago un paso de cable desde la parte de arriba hacia abajo. Vamos a dejar preparado para que puedan entrar hilos finos. Limpiamos nuestro tapete un poquito. Y ahora sí, comenzamos. El mando de distancia va a venir aquí en la punta. Tenemos que tener claro dónde va a ir positivo y negativo de 12 voltios. Y para sujetarlo a la placa, estaba pensando o bien en un orificio que trae el mando o directamente con hilo rígido soldado en la placa. Creo que me va a gustar más la opción del hilo rígido directamente soldado en la placa de prototipo. Así que cogemos un hilo, lo prestañamos. Como es hilo barnizado, hay que rascarlo un poco para que sea más fácil la soldadura. Lo prestañamos y ahora que sí que vemos que ha cogido estaño, vamos a cortarle la puntita porque veo que se ha quedado una pequeña gota de estaño justo en la punta y va a ser más fácil quitarla. Ponemos nuestra plaquita en su sitio, introducimos, nada, con que asome 1 milímetro por la parte de abajo, suficiente para realizarle la soldadura. Soldamos en placa nuestro pequeño hilo y ahora sí soldamos en el mismo níquel donde está el portapilas de 12 voltios. Vamos a hacer lo mismo con el negativo, que va a ir en la parte del muelle. Y así nos sirve de sujeción para dejar anclada la placa del mando a la placa de prototipo. Soldamos un lado, soldamos el otro, verificamos que se ha quedado pegado perfectamente y a partir de ahí tiramos. Ahora cogemos nuestra placa DCDC, vamos a ver el posicionamiento que mejor nos viene, donde viene entrada de alimentación y donde viene salida de alimentación. Vamos a hacer exactamente lo mismo, como tiene unos orificios bastante gruesos por donde tiene la entrada de alimentación y salida, vamos a aprovecharlos para insertar el hilo estañado y que nos actúe de sujeción entre nuestra placa de alimentación y nuestra placa de prototipo. Insertamos, soldamos la puntita del cable, damos media vuelta, soldamos por arriba por la entrada de alimentación de la placa o por la salida en este caso, cortamos el hilo y seguimos con el siguiente.
Una vez que tenemos nuestras dos placas bien sujetas, que vemos que está todo perfectamente, ahora vamos a ver por dónde vamos a tirar positivo y negativo. Vamos a marcar con azul el negativo, con rojo el positivo de salida de alimentación y dónde tienen que venir, para ver de qué manera hacemos las uniones lo más fácil y rápido posible. En este caso vamos a coger hilo y vamos a unir positivo directamente desde las soldaduras que hemos hecho, taladradas por la parte inferior, creando así las pistas de conexión directamente con hilo. Ya tenemos positivos y negativos conectados a nuestro mando. Ahora vamos a marcar quién va a ser positivo y negativo en nuestras bornas de alimentación. Por proximidad a positivo y a negativo, creo que la mejor opción va a ser la que vamos a dejar pintada. De manera que tenemos el negativo súper cerca, tiramos un pequeño hilo recto. Y el positivo que lo tiramos a la borna contraria. Bien, ya tenemos nuestra alimentación desde las bornas hacia el interior. Ahora lo que tenemos que hacer es probar nuestro circuito de DC-DC para ver que funciona correctamente. Antes de probar el circuito de DC-DC vamos a dejar soldados los hilos de los pulsadores. Intento pasar el cable por el orificio que he dejado por la parte de arriba, pero creo que pasar todos los cables por la parte de abajo va a ser la mejor opción. Así por la parte de arriba no tenemos visualmente nada delante de las placas electrónicas. Por si en algún momento hay que hacer alguna reparación o algún retoque, que sea más sencillo. Tenemos todos los cablecitos de unión por la parte trasera y la parte de adelante la tenemos limpia. Lo que hemos hecho ha sido pestañear los dos hilos de conexión, o los dos pines del pulsador. Hemos soldado dos cablecitos del mismo color. Aquí no vamos a tener polaridad ni nada, simplemente hay que poner un pulsador, un contacto libre de tensión, con lo cual vamos a colocar los dos hilos del mismo color. Hacemos exactamente lo mismo con el otro pulsador.
Lo que sí he querido hacer es dejar en azul y en naranja los dos hilos del pulsador A y el pulsador B, simplemente por distinguir uno del otro, para que luego visualmente podamos distinguir mejor el cableado. Dejamos bien soldados los pads utilizando algunos pines cercanos o algunos pads cercanos para darle un poco de más estabilidad, y ahora sí metemos alimentación. Mucho cuidado porque el circuito DC-DC no está controlado, así que comenzamos con una alimentación de 14 voltios que sabemos que no va a afectar a la tensión de alimentación de nuestro mando a distancia, ¿vale? Cogemos un destornillador y vamos regulando tranquilamente hacia un lado y hacia otro el potenciómetro multivuelta hasta que veamos que la tensión de alimentación va variando. Al ser un potenciómetro multivuelta tenemos 10 vueltas, así que no os asustéis si dais un montón de vueltas al potenciómetro sin que notéis variación de la tensión. Es algo de lo más normal. Llega un momento en que empiezas a regular y a partir de ahí ya lo que tenemos que hacer es pararnos en la tensión de alimentación que creamos conveniente. En este caso lo voy a dejar en 12,27 voltios, que creo que es una tensión de alimentación bastante buena. Ahora sí, miramos la tensión de alimentación. Esta es la salida, 12 voltios, y la entrada la hemos puesto a 25,28, ¿vale? Así nos garantizamos que con 25 voltios la tensión de salida sigue siendo 12,27. Este circuito DC-DC tiene una alimentación de hasta 3 amperios, con lo cual vamos sobradísimos. Podemos ver que si pulsamos con la base, o sea, con la pinza, hemos visto que funciona. Aquí tenemos la tensión de entrada, tensión de salida 12 voltios. Y cuando pulsamos con una pinza, tanto en A como en B, aquí se ha soltado la pinza de alimentación, hemos visto el LED azul parpadeando, con lo cual está emitiendo. Ahora lo que toca es pegar nuestra placa al fondo. Vamos a utilizar un doble adhesivo, pero aparte de eso, como tenemos todos los cablecitos de por medio, lo que vamos a hacer es con un poco de silicona térmica dejar bien pegada el doble adhesivo a la placa, ¿vale? Para que así tengamos una superficie más recta para poder pegar. Echamos por encima de los cablecitos y en la placa, pegamos nuestro doble adhesivo bien a la placa y ahora sí quitamos el protector y directamente pegamos al fondo de nuestra plaquita. Lo vamos a dejar ahí posicionado, que creo que va a ser un punto bastante bueno. Le voy a dejar un par de puntitos de silicona por aquí pegados, porque ahora vamos a hacerle un poquito de presión a la hora de meter los cables. Vamos a utilizar manguera de 2 hilos, finita, porque no necesitamos unos consumos grandes, con lo cual una manguera fina que sea flexible. Vamos a dejarla puesta con los presas topa ya apretados y así no necesitamos que el cliente o el instalador en este caso haga ninguna manipulación dentro de la caja. Prestañamos los cablecitos que vamos a meter en la regleta. Estos los vamos a destinar a alimentación, va a entrar por aquí. Hemos elegido esta caja por lo mismo, porque tenemos la entrada de alimentación en el punto que es individual y luego tenemos dos puntos comunes que van a ser la salida hacia los pulsadores A y B.
Esto es una caja estanca que se utiliza mucho para energía solar. Es muy fácil de instalar en superficie, con lo cual creo que es la mejor opción que vamos a tener, porque esto va a ir pegado en superficie en un salpicadero o algo de eso nos han dicho. Y lo único que necesitan es tomar un punto de alimentación y tener dos pulsadores donde van a tener la opción A y B. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras dos mangueras, que van a ser las opciones de pulsador. El portafusiles que lo han montado. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento con todo ya montado en nuestros cables, así que vamos a medir la tensión de alimentación directamente de entrada y cada vez que tocamos los cablecitos podemos ver nuestro LED azul que parpadea.
tanto si pulsamos con el pulsador que está en placa como si pulsamos o unimos la manguera de cable de pulsador. Pues ya que lo tenemos probado, ponemos nuestra tapa y tenemos nuestro circuito listo. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo. Si te ha parecido interesante lo que hemos ido haciendo, danos un like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo.